Buenos días, hermanos del rebaño. Eh, Saludándoles en esta hermosa mañana de lunes e igualmente saludando a las personas que nos acompañan, que no hacen parte de nuestra iglesia, pero que han sido invitados a escuchar las reflexiones a través de este medio, a través también del canal de YouTube de la Iglesia Cristiana del Rebaño. Entonces, bienvenidos y saludándoles entonces. No sin antes dar gracias a Dios por lo que nos ha permitido reflexionar en la semana pasada a través de dos temas muy importantes que son el culto familiar. Sé que para algunos de ustedes es un tema nuevo, entonces les animo a que ustedes indaguen con los textos que se tomaron para estudiar y que ustedes pregunten a las personas que les invitaron para que vean estas reflexiones y puedan ustedes mismos sacar una conclusión y tomar una decisión al fin y al cabo. Y el otro tema de la reconciliación que también es tan pertinente para nosotros en toda relación, en todo ámbito social. En esta semana voy a tratar un tema pues es un tema bastante extenso, es un tema en el cual se han escrito muchos libros y se ha planteado diferentes pensamientos acerca de este tema. Es un tema para nosotros desde la cristiandad esencial, fundamental para el desarrollo de la iglesia, y es el tema de la fe. Lo vamos a ir meditando en los devocionales de la semana y culminaremos el domingo con una reflexión un poquito más amplia. Sin embargo, mi idea no es pretender dar una definición. Ya se ha hablado mucho de este tema, pero sí me interesaría que usted en lo personal tomara para sí una definición, una conclusión, porque finalmente, aunque se haya escrito bastante sobre esto, lo importante es qué definición y qué conclusión tiene usted, porque finalmente con esa determinación, con ese significado que usted le dé a esta palabra, es que usted seguirá adelante con su camino con Dios, seguirá adelante con su perspectiva de Dios. Entonces, yo voy a tomar un pasaje que para mí ha sido fundamental en el entendimiento de este tema y que abarca diferentes aspectos de la fe. Yo me voy a basar en Hebreos 12, versículos 1 al 4. Y bajo este versículo desarrollaremos los devocionales en esta semana. Hebreos 12, del 1 al 4, entonces dice así en Nueva Versión Internacional. Yo voy a estar alternando entre Nueva Versión y Reina Valera para ayudar a ampliar un poquito algunas palabras o para tenerlas un poquito más claras. Usted allí en su casa, si tiene alguna otra versión, una versión católica como la Dios habla hoy, versión de Jerusalén, son también versiones muy especializadas y apropiadas para este tema. Igualmente lo plantearán de otra manera, pero en general la idea será la misma. Entonces, Hebreos 12 del 1 al 4 dice así. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Yo voy a tomar estos primeros 4 versículos para introducir este tema y lo he dividido en 2 bloques. Aquí lo presenta en 2 partes importantes. Y es, versículo 1 empieza diciendo, por tanto también nosotros, los que hemos llegado a creer, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba y en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. El pasaje inicia hablando de una
cantidad de testigos, de una multitud tan grande de testigos. Y luego sigue hablando del autor y consumador de la fe. Pero cuando habla de esos testigos, ¿quiénes son esos testigos? La Reina Valera lo plantea como teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos. Es decir, no es solamente uno o dos, sino que es una nube de testigos. ¿Y a qué testigos se refiere? Entonces quiero iniciar este tema meditando sobre los testigos. Y para eso entonces tendría, no los testigos de Jehová, sino los testigos que plantea la Escritura. Y quisiera que miráramos el capítulo 11, el capítulo anterior, en donde narra cuáles son esos testigos. Capítulo 11 de Hebreos, a los 2 primeros versículos, da una buena definición de fe, que la vamos a tomar más adelante en nuestro desarrollo de experimentar y ampliar un poco la fe. Pero quisiera que nos concentráramos en los testigos mencionados, porque lo que dice el capítulo 11 es que por la fe hubo varios testigos, hubo varias personas que hicieron y actuaron de diferente manera. Entonces, no vamos a leerlo porque no da el tiempo para leerlo, pero simplemente voy a recordar versículos que nos están hablando. El versículo 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y así empieza a hablar de la nube de testigos que menciona el versículo 1 de capítulo 12. Entonces habla el versículo 4 de Abel. Ustedes conocen a Abel. El versículo 5 habla de Enoc. Lo menciona la Escritura en el Antiguo Testamento y algunas citas en el Nuevo hablan de Enoc, que tiene que ver más con la tradición judía, que amplía un poquito más. Nosotros de pronto no tenemos una concepción más clara de Enoc, pero algunos versículos hablan puntualmente de él. Versículo 7 habla de Noé. Ustedes saben qué fue Noé y qué fue lo que hizo. Versículo 8, 11 y 13 nos están hablando de Abraham. Ustedes recuerdan también a Abraham como el primer patriarca, el primer llamado para desarrollar y ejecutar la esencia, las bases generales para la humanidad de la fe. Abraham en el versículo 8 habla de su llamado, en el versículo 11 habla de que estando en una avanzada edad recibió la bendición y el llamado y el anhelo de que en él serían benditas las familias de la tierra y que tendría descendencia. Recuerden la lucha con Sara, en la cual Sara era estéril y hasta una edad avanzada no había podido tener hijos. Sin embargo, Dios le dice y le confirma que es a través de ella que va a tener descendencia. Y versículo 13 habla de que todos estos anteriores vivieron por la fe. Resume el versículo 13. Luego retoma a Abraham en el 17, recordando el sacrificio que Abraham hizo por la fe, que decidió sacrificar a su hijo porque Dios se lo dijo y al final Dios le impide que lo sacrifique, pero fue un evento fuerte de actitud, de convicción, de fe. Entonces usted que tiene el tiempo, léalos bien ahí esos versículos y medítelos. El 20 nos habla también luego de sus descendientes, de Isaac y de Jacob, que Isaac bendijo a sus hijos ahí en el versículo 20 y luego Jacob en el versículo 21 por la fe continuó con el legado de sus padres. Luego nos habla de José en el versículo 22, luego nos habla de Moisés en el versículo 23 y en el versículo 24, primero en el 23 que fue librado de la muerte, es decir, la fe de Moisés se inició por sus antepasados y por la fe creyeron en Dios y salvaron la vida de Moisés y luego se convertiría en el libertador, por decirlo así, del pueblo de Israel. Y luego continúa en el 24 diciendo que ya Moisés adulto por la fe misma renunció a esa ciudadanía egipcia. Renunció a tener el poderío que le daba una ciudadanía egipcia. Y siguió la visión que Dios le había dado para ejecutarla con su pueblo. Igualmente en el 29 y en el versículo siguiente se habla del pueblo que también tuvo fe. Y por la fe del pueblo cruzó el Mar Rojo y luego más adelante cuando ya ha atravesado el Mar Rojo y pasó un tiempo, cuando ya entraron a la tierra prometida, hizo que cayeran los muros de Jericó por esa misma fe. Todos los que estamos hablando, y si usted lee el pasaje, está hablando de que por la fe estos hombres hicieron diferentes cosas.
aquí entra una mujer y entonces habla el versículo 31 de Rahab. Era una prostituta, pero tuvo fe. Por la misericordia de Dios tuvo fe, y dice que por la fe de Rahab se salvó ella y su familia. Ustedes tienen la oportunidad de ver. Y el versículo 32 en adelante nos dice la escritura que faltaría tiempo, dice el versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Usted tiene la oportunidad ahí de leerlo y va a tener diferentes opciones que le permiten entender qué hicieron y qué dejaron de hacer hombres y mujeres por la fe. Entonces, cuando volvemos a capítulo 12 de Hebreos, ese versículo 1 entonces nos recuerda de qué nube de testigos es la que nos habla. Y esa nube de testigos, esos testigos son testigos nuestros, de que están observando y que anhelan de alguna manera, o que estarán observando y enterándose, según la escritura, cuando venga la resurrección, de qué sucedió con nosotros, qué pasó con nosotros, que ahora tenemos la fe y que algo tenemos que hacer con ella. Por eso es importante que nosotros tengamos clara esa definición. No importa qué se digan los libros y aún en diferentes textos de la Biblia, si usted mismo no tiene claro qué es la fe, seguramente no la está utilizando de la mejor manera. Entonces, recordando esos testigos y lo que hicieron, vamos a tomar en esta semana ejemplos puntuales de esos testigos. 5 ejemplos puntuales de esos testigos que nos ayudarán a ampliar un poco esa perspectiva. Y el versículo continúa y es donde vamos a terminar el domingo, que es con el mayor testigo de todos y el mayor ejemplo para nosotros. Es decir, sin esa terminación, sin ese ejemplo, no tendría sentido. La vez pasada, el domingo antepasado, el domingo anterior a este domingo, estuvimos hablando de la resurrección y veíamos cómo sin la resurrección, es decir, sin Jesús, vana sería nuestra fe, vana la predicación, meditábamos. Entonces, los versículos que siguen en el 2 y hasta el 4 están hablando de eso. Fijemos entonces, por esa nube de testigos, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Y ojo con este. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces, versículos 2 y 3 nos están hablando entonces del mayor ejemplo, del perfeccionador e iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, mirando a Jesús, que es el ejemplo central y del cual, como ya les dije, hablaremos el domingo, es el segundo ejemplo que nos presenta aquí, pero nos dice algo bien interesante de él y nos da algunas pautas para nosotros que tienen que ver entonces en cuanto al tema de la fe. Porque esa grande nube de testigos, como ya les mencionaba, están interesados y estarán interesados en observar qué pasa con nosotros. La escritura dice que hasta los ángeles están expectantes de lo que sucede con nosotros, de lo que sucede con nuestra fe. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y si nosotros no tenemos clara esa definición de fe, esa perspectiva de fe, estamos perdiendo, creo que, muchas cosas, muchas bendiciones, mucho potencial. Y créanme que no es fácil. A veces, aún para los creyentes, aún para los que llevamos tiempo en la iglesia, nos cuesta trabajo a veces desarrollar esa definición. Nos cuesta llevar a la práctica. Entonces, por eso vamos a ir meditando sobre esos testimonios en esta semana. Pero Jesús, que es el autor y consumador de la fe, tiene mucho para mostrarnos, pero depende de nosotros. Jesús es el autor y consumador de la fe,
pero una parte la hace el Señor y la ha hecho el Señor. Sin embargo, el versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús. Nuestra tarea entonces desde ya nos está poniendo y es que debemos tener la mirada en Jesús. Y eso es otra cosa que no es fácil, porque aunque seamos cristianos, a veces la mirada nuestra no está centrada en Jesús. Pero este versículo nos aclara que si queremos entender la fe, si queremos observar a quien inventó y a quien desarrolló la fe plenamente, nuestra mirada no puede estar en otra persona que no sea Jesús. Nuestra mirada no puede estar centrada en otro ser que no sea Cristo. Y desde nuestra perspectiva como iglesias hermanas menonitas, tenemos mucho que decir frente a esto. Es un principio anabautista que después de entender la gran cantidad de propuestas que se presentaron religiosamente, que se presentaron desde diferentes opiniones cristianas, los anabautistas en su vivencia de fe empezaron a experimentar que solamente centrados en Jesús podemos entender realmente la fe. Entonces se determinó un principio en el cual para nosotros Cristo, Jesús, es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra práctica. Y a partir de ahí entendimos y definimos eso como una perspectiva cristocéntrica, bibliocéntrica de la Escritura, pero principalmente cristocéntrica. Y el versículo 3 entonces nos dice también y nos anima, dice así pues, en nueva versión internacional, así pues considerar a aquel que perseveró frente a tanta oposición, sigue diciendo ahí. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Según ese versículo. El versículo 2 nos decía, debemos estar puestos los ojos, mirando, fijando nuestra mirada en Jesús. Pero el versículo 3 dice, así pues, consideren. En Reina Valera también lo presenta así, considerad. En otras versiones usted encontrará palabras similares. Pero, ¿qué es nuestra tarea entonces? Primera parte, mirar, entender, observar, porque la fe no cae de los árboles. La fe no es algo que viene del espacio. La fe es algo que se entiende y se aprende y es necesario observar. Por eso anima a mirar a Jesús. Pero este versículo 3 dice, consideremos a aquel. Y la consideración es el otro consejo que nos da Hebreos en esta primera parte. Considerar a aquel que sufrió una gran cantidad de cosas por amor a nosotros y para finiquitar y perfeccionar esa fe de la cual estamos hablando. Entonces, ya este versículo nos deja dos tareas, mirar y considerar. ¿Y qué es considerar? Considerar es no solamente ya quedarse expectantes, solo observando, sino que considerar implica empezar a pensar qué tengo que hacer, empezar a mirar a mi interior y decir, ahora, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Porque si no es posible este actuar, vamos a tener el dilema que está en el mismo versículo 3 al final. ¿Por qué necesitamos considerar esto? Porque necesitamos ver qué hizo Jesús, que perseveró frente a tanta oposición por parte de pecadores. Y miren para qué. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la Reina Valera, este versículo dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, hermanos, nos suele pasar en la vida de que nuestra relación con Dios se cae, de que nuestra fe a veces se cansa y es necesario mantenerla firme. ¿Y cómo se mantiene firme? Puesto los ojos en Jesús y considerando qué es la fe. Con ese pensamiento quiero dejarles y recordarles entonces el versículo 4, que nos dice, en la lucha, y es un consejo, una exhortación, y creo que hasta un regaño. Porque nos dice el 4, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y eso sí que es un mensaje actual. El cristianismo que vivimos hoy en día, por lo menos en la gran cantidad de cristianos en el mundo, no han tenido que sufrir como sufrieron muchos de nuestros mártires en el tiempo pasado, en la historia de la iglesia.
Hoy hay en día mártires que realmente están poniendo el pellejo a su fe, porque o niegan su fe o se arriesgan a una muerte, a una persecución. Pero en la gran mayoría del mundo, en la gran parte del mundo que cree en el Señor, vivimos una fe tranquila. No nos ha tocado luchar persecución, sufrir martirio, tortura por nuestra fe. Y es algo con lo cual quisiera que ustedes meditaran. Si tienen cualquier apreciación u opinión, no duden en ponerla. Y recuerden, vamos a estar meditando en la semana frente a 5 testimonios de fe, 5 ejemplos de fe que nos ayuden un poco a emplear. Y el domingo el mayor ejemplo que está aquí escrito. Vamos a ampliar el ejemplo de Jesús y cómo fue la fe de Jesús. Que Dios les bendiga y que tengamos un excelente resto de día.